Señorías, reanudamos la sesión con el último punto del orden del día, la comparecencia de don Xavier Martí Soriano, responsable de Finanzas de Compromís y Bloc. En nombre de la comisión y en el mío propio, señor Martí Soriano, yo le doy la bienvenida a esta comisión, ante la que comparece esta comisión que fue creada en virtud del acuerdo del Pleno del Senado del 5 de abril del año 2017. Es objeto de esta comisión, tal y como precisa su plan de trabajo, analizar las distintas formas de financiación de los partidos políticos, estudiar las nuevas formas de financiación, la necesidad de dotarlas de una regulación legal, detectar posibles lagunas, si las hay, en la normativa vigente, y proponer, en su caso, las soluciones legislativas adecuadas. Su comparecencia, señor Martí Soriano, se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/84 de 24 de mayo de comparecencia ante las comisiones de investigación del Congreso, del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley y en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto a la obligación derivada del artículo 502, número 3 del Código Penal, de no faltar a la verdad en su testimonio, todo ello sin perjuicio, por supuesto, de los derechos constitucionales que le asisten. Asimismo, ha sido informado, en virtud de lo establecido en aquella ley, la posibilidad de comparecer acompañado de persona que le asista, como así ha realizado, y comparece con don Miguel Aleixit, al cual también le doy la bienvenida a esta comisión. En cuanto al desarrollo de la comparecencia, le informo que tiene carácter público, en los términos de lo dispuesto en los artículos 75.1 y 190 del Reglamento del Senado, y que el compareciente contestará las preguntas que le formulen los portavoces de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Mixto, por el portavoz del Grupo Mixto, el senador Carlos Mulet. Bien, buenos días. Evidentemente estamos todos circunstancialmente en esta comisión, unos más que otros. Unos, sabe, si ha seguido un poco las intervenciones, sí, estamos todos circunstancialmente en el Senado y en la vida y en todos sitios, ¿no? Sabe perfectamente el señor compareciente, sí, imagino que habrá seguido las comparecencias anteriores, habrá visto un poco cómo funciona esta comisión, por llamarle de alguna manera. Sí, no es más larga, tiene un nombre más largo que no es, en teoría es para necesidad de dotar mecanismos para evitar y detectar las posibles lagunas que existen actualmente. Hemos visto que es importante detectar las posibles lagunas porque aquí reiteradamente se está preguntando lo mismo a los diferentes comparecientes que han venido de Compromís. Se están preguntando por financiación, por contabilidad, por situaciones contables del año 2007 y hasta en 3 o 4 ocasiones se ha respondido. Pero veo que hay algún tipo de laguna que impide que se entienda y no entiendo por qué, porque sé que los miembros del Partido Popular que hay en esta comisión son extremadamente inteligentes y tenían que entender con una sola explicación que no hay nada que rascar, ¿no? En teoría es para evitar en el futuro comportamientos de financiación irregular o de irregularidades o cualquier tipo de problema que hemos tenido hasta ahora con ciertos partidos políticos que justamente entendemos que no es el caso de Compromís. Antes comentaba con mi compañero diputado aquí sentado, cuando en lugar de hacer preguntas se hacían aseveraciones que no tenían nada que ver, o mítines políticos casi, que creía el ladrón que todos son de su consideración. Hay un senador, que no sé el nombre, disculpe, que se ha dado por aludido. Entonces, es la segunda vez que en esta comisión se me insulta llamándome payaso. Yo sé que es una fobia habitual, la coulrofobia se llama concretamente. Y curiosamente, en lugar de llamar al orden a la persona que insulta, que tampoco para mí es un insulto, se llama al orden a la persona insultada. Pero bueno, son cosas de esta Cámara que estamos acostumbrados y son cosas desgraciadamente de esta comisión. Tanto es habitual que nos llamen imbéciles, payasos y este tipo de tonterías aquí, cuando en teoría estamos investigando la financiación de los partidos políticos y no del partido político que sabe perfectamente cuál es el partido político imputado o el partido político que ha destrozado su contabilidad a martillazos. Por lo tanto, es una costumbre que no
comparezcan, que no intervengan aquí los grupos parlamentarios, únicamente ha intervenido el grupo mixto, y siempre cuando el portavoz menos circunstancial que yo, el que forma parte de esta comisión, cuando ha intervenido, ha expuesto que nuestra voluntad de los miembros del grupo mixto es tampoco participar de este circo en el que, bueno, a veces hay payasos circunstanciales y hay gente que se ve un poco de manía al noble arte o al noble oficio de los payasos. Algunos tienen fobias, otros tenemos alergia. Yo, por ejemplo, tengo alergia al chorizo y intento compatibilizarlo con la vida normal. Simplemente lamentar verlo aquí en este espectáculo lamentable que verá. Ya, mucha paciencia y bueno, es viernes. Yo estaría más contento estando en las fiestas de mi pueblo que terminan el domingo. Pero bueno, me iré contento porque veo que sí que tiene una utilidad este tipo de comisiones, a pesar de saber cómo funcionan y para qué son. Y es que el ridículo espantoso que está haciendo el Partido Popular, intentando aplicar la táctica del calamar, pues le está saliendo en contra. Y veo el nerviosismo cada vez más evidente del Partido Popular. Y me gustaría que cada vez viniera más gente pidiera más comparecencias a gente de Compromís, porque es muy divertido. No veo la foto. ¿Qué es? Es que no lo veo. No lo veo, no, es que no sé si es algo que tendría que... Disculpe, ¿puede acabar su intervención? Sí, no, pero es que me ha hecho una foto y me ha parecido ver un gatito, no sé lo que es, pero bueno. Sí, intervengo la... No, es la calidad. Estoy operado de miopía, ¿eh? Estoy operado de miopía y tengo bien buena vista, pero es que no he visto la foto. Luego me la enseña, ¿vale? Agradecer su comparecencia y termino la intervención. Gracias. Senador Aznar, en nombre del Grupo Popular, tiene su señoría la palabra. Gracias, señora presidenta. Y a pesar de que lo que hacemos aquí muchas veces pues, es una discusión, yo creo que en términos correctos siempre, tanto por parte de los comparecientes como por nosotros, yo no soy muy partidario de otro tipo de discusiones, pero hay una cosa, señora presidenta, que a mí me parece inaceptable, y es que por un miembro de esta Cámara se denomine a una comisión de esta Cámara como un circo con payasos, unos más presentes y otros menos, no sé cómo ha dicho. Y yo, por respeto a la Cámara, le pediría que retirase esto. Todas las demás consideraciones personales, yo se las acepto y tal. Pero no se puede faltar el respeto de esta Cámara. Esto no es un circo en ningún momento, ni somos payasos los representantes de los ciudadanos que aquí nos sentamos, ahí y aquí. Vamos a ver, senador Aznar, comprendiendo su intervención, déjeme que le diga que yo creo que solamente descalifica a quien la hace, no a quien va dirigida. Luego, por lo tanto... Y que además, aunque no nos lo creamos, en muchos sitios y en muchas facultades se estudia el parlamentarismo moderno. Es conveniente que todas estas cosas figuren en el diario de sesiones para los que estudian cómo trabajamos aquí y cómo se produce la historia moderna parlamentaria de este país, sepan con qué nos encontramos y sepan a qué nos tenemos que enfrentar. Y que sabemos distinguir perfectamente la paja de lo que no es importante. Luego, por lo tanto, yo le recomendaría, senador Aznar, que haga caso omiso de cualquier cosa que haya oído hasta este momento por parte de ese portavoz. Usted sabe también como yo que esta comisión es perfectamente legítima porque fue creada por acuerdo de pleno hace un año y algo más, y que aquí se hace un trabajo serio. La opinión que tengan los demás nos da francamente igual, por lo menos a los miembros de la mesa y a mí. Entonces le animo a que siga adelante y comience su intervención. Gracias. Faltaría más, señora presidenta, y pidiéndole usted razón de más. Pues nada, entremos en materia. Lo que pasa es que... Bueno, señor Martí Soriano, bienvenido, y su acompañante también. Y sinceras gracias por su colaboración, que entiendo que no es fácil, porque yo comprendo perfectamente que no es ningún plato de gusto comparecencias de este tipo, sobre todo para hablar cosas que a lo mejor han ocurrido hace años y que uno quisiera tener más presentes en la memoria o más vivas en la memoria, y no es fácil. Y sobre todo en una materia como la que a usted le afecta, que son los números. Pero bueno, dicho esto, y agradeciéndole el que esté aquí con ánimo de colaborar, pues si le parece, empezamos por temas que yo creo que no se lo vamos a repetir, porque me consta que usted ha visto otras comparecencias y sabe cuál es el objeto de la comisión.
Y es verdad que no es muy fácil de entender la trayectoria política en la que ustedes han estado inmersos a base de distintas coaliciones que se han ido formando en el tiempo, unas han desaparecido, otras han ido cambiando de componentes. Es cierto que no es muy fácil, pero también es cierto que nosotros con el máximo respeto intentamos clarificar cuáles han sido las circunstancias en que se han movido, sobre todo en el terreno de la financiación. Usted es responsable de finanzas del Bloc, entiendo. Sí. Sí, es correcto. Vale, ¿desde qué año es usted el responsable? Desde el 1 de abril del 2017. O sea que es muy reciente. Sí, hay 13 meses. 13 meses. Bueno, ¿usted tiene conocimiento de los antecedentes que usted ha recibido o simplemente en el 13 se incorpora y no conoce más? No, me incorporó en el 17. Perdón, el 17, perdóname. Tengo conocimiento de algunas cosas por haber hablado con los técnicos de la casa y de otras, evidentemente, pues desconozco debido al momento de mi incorporación, claro, por lógica. Bien. Usted ha tenido la curiosidad, si me permite, de repasar lo que el Tribunal de Cuentas en sus sucesivos informes han venido diciendo y dictaminando sobre las cuentas de su partido y, en consecuencia, también de la coalición Compromís. ¿Ha tenido noticias de ello? ¿Los ha mirado para ver cómo habían ido las cosas? Evidentemente me he mirado algunas cosas, pero claro, son muchos los informes del Tribunal de Cuentas referidos no únicamente a la contabilidad del partido, también hay contabilidades de procesos electorales y, por tanto, la documentación es extensa. Por tanto, he podido mirar unas cosas sí y otras evidentemente no, porque no tenía la responsabilidad en ese momento. Yo, fíjese, una de las cosas que hemos intentado aclarar aquí, y la hemos intentado aclarar con compañeros, entiendo, suyos de coalición y algunos de partido, incluso con el propio señor Morera, que creo que desde el principio es el secretario general de su partido y ha ocupado distintos puestos en la coalición, es situarnos en el origen de las cosas, porque los delitos prescriben. Y no estoy diciendo que haya aquí ningún delito, pero quiero decir, los delitos prescriben. Pero lo que el señor Morera llama mala praxis contable no prescribe. Hay que aprender de ella para empezar a realizar una buena praxis contable. Y así ha definido el señor Morera lo que ustedes venían practicando desde el año 2007. Hoy, concretamente, estas declaraciones del señor Morera están en los medios de comunicación, entrecomilladas. ¿Qué entiende usted o qué interpreta usted a lo que se puede referir el señor Morera cuando habla que dentro del blog se ha estado realizando una mala praxis contable? Es una opinión personal, yo entiendo que usted puede decir, pero no se puede ir mucho más allá. Yo hoy he tenido la oportunidad de seguir la comparecencia de Enric Morera y no me ha parecido escuchar la palabra praxis, mala praxis. No, por aclarárselo, viene hoy en la prensa escrita. Ah, vale, vale. Sí, no ha sido en la comparecencia, sino en la prensa escrita. Cuando le preguntan sobre determinadas cuestiones relacionadas con los gastos electorales y los informes sucesivos del Tribunal de Cuentas, él admite una mala praxis contable. Por eso le decía yo que si usted, como responsable actual, había tenido oportunidad de hablar con él, cuál es la mala praxis, cómo tenemos que mejorar esto, qué es lo que tenemos que cambiar. Yo con el señor Morera sobre aspectos contables no he hablado porque él no tenía la responsabilidad del área de finanzas. He hablado con otras personas, con él no. Sobre la pregunta que me hace en concreto de la calificación de mala praxis contable, bueno, es un calificativo que da el señor Morera sobre la situación que yo creo que se refiere a errores contables. Entiendo que se refiere a errores contables. O a no contabilizar con criterios que están admitidos o no están admitidos, o con criterios de valoración, pero siempre dentro del ámbito de la gestión y del funcionamiento de una auditoría, que es la función que tiene encomendada el Tribunal de Cuentas. Entiendo que se refiere a eso. Bueno, se lo digo por ubicarle lo que el señor Morera, cuando se le ha preguntado sobre determinados
gastos electorales y el descuadre de cuentas electorales, pues él lo achacaba todo, más que a que hubiera un mar de fondo, a que simplemente eran ese tipo de errores, seguramente a los que usted se refiere, y a lo que él ha denominado mala praxis contable. ¿Quién era, si nos lo puede usted decir, el tesorero o el responsable financiero en el año 2007? Rafael Sancho. Bueno, pues algo hemos sacado, porque créanme, en la página web que tienen ustedes no hemos logrado ni este ni otros datos, pero bueno, no viene al caso saber quién era en aquel momento, y probablemente pues él sí tendría que explicarnos muchas cosas. Fíjese usted, le voy a exponer el antecedente para luego hacerle una pregunta el día de hoy. En las elecciones del 2007, obviamente usted no tenía nada que ver. El presupuesto que presentó su coalición, su partido, el Bloc, a la campaña, según los datos oficiales, fue de 200.000 euros. 200.000 euros. Bien, es un presupuesto, si se quiere, modesto. En aquel momento todavía debía ser una formación pequeña, etcétera. Bueno, curiosamente, solo una sociedad, que es la sociedad Crespo Gomar, tiene contabilizados gastos por parte del Bloc de una cifra de 630.000 y pico euros. Como no vamos a entrar en la minucia. Bien, esto todo que le estoy diciendo figura en la certificación de la Sindicatura de Cuentas de las Cortes Valencianas. Y a ese presupuesto, que en exceso había gastado ya en Crespo Gomar el Bloc, habría que sumar el presupuesto de la candidatura autonómica en la que participaba el Bloc, con un gasto de 240.000 euros más. Es obvio que estas cifras que le estoy diciendo yo y que están sacadas de la propia Sindicatura de Cuentas, usted no nos la puede probablemente justificar. Pero yo le pregunto, bueno, si puede usted decirnos algo, pues estupendo, pero entiendo que al ser del 2007 usted no tendría por qué responder. Pero yo le pregunto, ¿sigue siendo una práctica habitual a día de hoy, y cuando usted ya es responsable, este tipo de, digamos, pues no sé cómo llamarle, de praxis, para utilizar el término que ha utilizado el señor Morera, en las relaciones con empresas como Crespo Gomar? ¿Y Crespo Gomar sigue siendo una empresa que funcione con ustedes o que sea proveedor de ustedes? No, la empresa Crespo Gomar, según tengo entendido, desapareció en el año 2011, creo. Había un expediente para liquidar la empresa. No sé si fue 2011 o más tarde. Creo que empezó el expediente en 2011. Por tanto, esa empresa a día de hoy no. Sí, pero por eso, pero le digo, este tipo de. ¿Usted conoce a Luis Miquel? A Luis Miguel Campos. Campos. Sí, lo conozco. Digo, Luis Miquel, que aparece en. Este hombre parece ser, de la información que tenemos, pues que era el que tenía relación con las empresas a la hora de contratar, de decir cómo había que justificar. ¿Este hombre sigue trabajando con ustedes en este momento, siendo usted ya responsable de...? ¿En la estructura del partido se refiere? ¿O... Sí. No tiene ningún cargo en el partido ahora, ni tampoco en la ejecutiva. Y en los últimos años, desde que usted es competente en la materia, ¿ha tenido usted trabajo con él en esta materia de financiación? No, ni a nivel contable ni a nivel de financiación, no. Bueno, a día de hoy, ¿usted cree que se siguen practicando estas situaciones que estamos diciendo? Ya entiendo que la pregunta es complicada, pero mire, créame que lo que estamos leyendo en los autos judiciales pues nos inducen a preguntarle a usted esto. Yo supongo que si usted ha logrado poner un poco de orden, pues será estupendo, pero hasta hace muy poquito las circunstancias, tal como tratamos de los distintos autos judiciales y de algunas investigaciones que ya se han producido y que son públicas, no estoy aludiendo a nada que sea secreto, ni mucho menos, pues parece ser que en esta coalición que ustedes forman con el Partido Socialista del País Valenciano, pues ha habido una cierta tradición
de financiarse a través de gastos que pagan empresas y que en algún momento esas empresas han recibido por parte de ministerios del gobierno compensaciones en forma de contratos. ¿Usted ha oído hablar algo de esto? ¿Le suena este tema? No, en absoluto. En absoluto. Ni a través de la prensa de los últimos días. En prensa han salido noticias, pero no sé exactamente a qué se refiere. No, sí, ya le digo que entiéndeme usted que yo le entiendo. Usted lleva muy poco tiempo aquí, por lo tanto es responsable de muy poco, pero sí es verdad que nosotros, repito, la información que tenemos, bueno, esto se ha producido con una cierta normalidad, incluso hasta el 2015 por lo menos, que tengamos constancia y noticias. Bien, usted es del 2017, pero estas cosas siempre se comentan y cuando a una persona se la separa del puesto que ocupa, pues, hombre, estas cosas más o menos se conocen. No voy a decir yo a usted que nos ponga el dedo señalando a nadie, pero sí le pregunto si hoy en día la gestión que se hace de la financiación es dentro de la más absoluta normalidad. Sí, claro. Bueno, sí, claro, será ahora, no ha sido tan claro anteriormente. Hombre, usted me pregunta ahora. Yo le pregunto ahora. O sea, una pregunta concreta, yo le respondo con una respuesta concreta. Y yo se lo agradezco. Sí, claro, ahora estamos haciendo las cosas debidamente. Usted no ha sido todavía responsable de enviar ninguna cuenta al tribunal, ¿verdad? No. No. Bueno, yo sí le recomiendo, y vamos a terminar rápidamente, que analice usted muy bien los informes del Tribunal de Cuentas, porque le van a servir de guión para hacer las cosas bien. Su coalición y la tradición que ustedes tienen no es la mejor, todos tenemos errores, pero no es solo una mala praxis, como el señor Morera ha dicho, que podría quedar en defectos formales, sino que hay cuestiones de fondo muy serias que usted, yo creo, que debe analizar, y para un futuro, pues yo, en fin, modestamente se lo recomiendo, porque en definitiva es lo que estamos tratando aquí, buscar soluciones a los problemas que ha habido. Usted no ha tenido parte ni arte, entendemos, en la financiación hasta el 2017, por lo tanto poco más nos puede aclarar, pero sí, repito, usted debe ser consciente de lo que ha habido antes para que no se vuelvan a repetir determinadas actuaciones. No sé si quiere añadir algo. No. Sí, una cuestión efectivamente que me apuntan. ¿Usted le toca trabajar algo sobre el informe que han reclamado internamente sobre lo que ha pasado en los años anteriores? ¿De a qué año se refiere? 2007 y para acá, porque por lo que sabemos también, hay en este momento una información interna del partido para aclarar qué ha pasado con determinadas facturas. Y yo creo que eso también, si usted, como me dice, es seguidor de la prensa de la Comunidad Valenciana, sabrá, porque hay declaraciones tanto de la señora Oltra como del señor Morera, que esa información se ha requerido interna del partido, y yo quería saber si usted, como responsable actual, tiene alguna actuación en ese aspecto. Sí, desde el área de finanzas, junto con la de organización, se emitió un informe interno a propuesta de la propia ejecutiva para intentar clarificar el... ¿Y ese informe a quién se lo han dado? No, ese informe se aprobó en ejecutiva y forma parte de la documentación interna del partido. Pero no se le ha facilitado a nadie. Es decir, ustedes han dado por saldados todos lo que entendemos los demás, problemas anteriores que tenían en la formación. Problemas, vamos a ver, ese informe se hizo referido, como usted ha dicho, al 2007, ¿vale? Por las informaciones que habían aparecido en la prensa, referidas al año 2007. Sí. Bien. Y le pregunto yo, ¿y no cree usted que, defendiendo como defienden por activa, pasiva y perifrástica la transparencia y la exquisitez que se ha dicho aquí hoy por el señor Morera en el tratamiento de todas estas cuestiones, no sería bueno que publicasen eso ustedes, por ejemplo, en la página web? Bueno, sobre ese informe se hizo un comunicado de prensa, porque ese informe no diría extenso, pero es un informe, y se hizo un comunicado de prensa resumen del
del informe. ¿Nos podría decir usted aquí cuáles eran las conclusiones del informe? Si me disculpan. Es Sí, que no, por supuesto. Sí. Bueno, se las leo, ¿de acuerdo? Muy bien. El total le traduzco porque está en valenciano, evidentemente. Bien, se lo agradezco. El total de pagos efectuados a la empresa Crespo Gomar a lo largo del periodo 2006-2010, porque se hizo especialmente del tema de las elecciones, pero fuimos más allá en el tiempo, ¿vale? Es de 194.800 euros, de los cuales 74.800 corresponden a gastos por la campaña electoral de las municipales del 2007. A falta de las facturas correspondientes, la conclusión es que para la campaña electoral de las elecciones estatales de 2008 se le abonaron a Crespo Gomar 20.000 euros, atendiendo a la evidencia del apunte contable en el que figura concepto de pago deuda elecciones. Hecho que se apoya en que el pago se efectuó mediante una cuenta corriente diferente a la creada ex profeso para las elecciones municipales del 2007. La resta del resto de la deuda pendiente, hasta arribar a los 100.000 euros, corresponden a servicios prestados por Crespo Gomar por gastos no electorales. Esta conclusión, a falta, como ya he dicho, de las facturas correspondientes, se apoya en el hecho de que los apuntes contables vinculados no hacen ninguna referencia a pagos correspondientes a deudas electorales y además no han sido satisfechos desde ninguna cuenta corriente utilizada para satisfacer gastos electorales. El deute pendiente fue abonado con el siguiente detalle: 10.000 euros en 2008 y 90.000 euros en 2010. Como se hace referencia a lo largo del presente informe, las facturas correspondientes a los servicios prestados por Crespo Gomar por las elecciones estatales de 2008 y por la resta de servicios que no corresponden a campañas electorales del periodo 2007-2010 no se encuentran entre la documentación que consta archivada al blog. No obstante, desde este informe hay que hacer constancia el hecho que sobre la información analizada, especialmente la correspondiente a las facturas de los años 2007 y 2008, no hay obligación legal de tenerlas en la actualidad, de acuerdo con lo establecido en la legislación general tributaria, mercantil o del impuesto sobre el valor añadido, por las que se establecen en cada caso las obligaciones de expedir y entregar facturas o documentos sustitutivos, así como conservar las facturas, documentos y justificantes que tengan relación con las obligaciones tributarias. Varias cosas. ¿Es usted consciente de que lo que ustedes relatan en el informe y que por tanto usted conoce no coincide ni de lejos con lo que dice la Sindicatura de Cuentas, de Comptes, entiendo yo? Si me puede explicar por qué no coincide. Hombre, pues porque mire la cantidad que ha dado usted y mire la cantidad que dice la sindicatura, 630.000 euros. Claro, hay pero una notable diferencia. Vamos a ver. Yo le estoy hablando de la relación con Crespo Gomar. Crespo Gomar me estoy refiriendo. Claro. Sí. Son dos facturas por 74.800 euros, que es lo que se contabiliza como gastos electorales con esta empresa correspondientes a 2007. Porque, claro, no voy a decir yo que haya confusión, no voy a decir yo que haya confusión por su parte, pero hay que distinguir la globalidad de gastos con la cuenta, con esta mercantil en concreto. Me voy a explicar yo mejor, discúlpeme. Es que hay una notable diferencia con
Crespo Gomar, la propia contabilidad de Crespo Gomar, que les adjudica a ustedes 630.467 euros. Es decir, que en la contabilidad de la mercantil figuran a cargo del blog, como quiera usted decirlo, 630.467 euros. Por eso digo que ustedes tienen contabilizada una cantidad mucho menor de la que realmente... ¿Y eso qué puede ser? ¿Que se pagase con otros nombres? Explíquenos. Sí, pero esa cantidad de 600.000 euros, perdone que le haga referencia, pero ¿usted dónde la saca? Pues mire, nosotros eso... Igual, sí, esto sale de la certificación, como le estoy diciendo, de la propia Sindicatura de Cuentas. Entonces, bueno, yo le pido, por favor, que cuando terminemos hoy haga esa comparación, porque sale... Nosotros es que no manejamos otra documentación. Tenemos la documentación del Tribunal de Cuentas, la de la Sindicatura, que nos cuesta a veces la traducción, y luego la de ustedes no, porque no la mandan, y luego tenemos algunos autos judiciales. Por lo tanto, bueno, pero en realidad lo que yo quería decir es, ¿me podría facilitar el nombre de quién hizo físicamente el informe? Si es posible. El informe lo realicé yo. ¿Usted personalmente, solo? Sí, bueno, solo. Vamos a ver, hay una parte que todo lo que era el acopio de información, evidentemente yo no me podía dedicar a eso. Hubo unas ciertas personas de la organización que me ayudaron con el tema de buscar la información, porque claro, deberá comprender usted que una cosa de hace 11 años... claro, habían multitud de archivadores, de carpetas, Sí, etcétera. entiendo. Entonces, el informe lo realicé yo, pero claro, el resto de tareas no. Vale, o sea que a usted le ayudan 2 o 3 personas del partido. Sí, claro. Bien, le pediríamos, o se lo vamos a pedir de hecho, copia del informe. ¿Sería posible tenerlo? Formalmente se lo vamos a pedir desde la presidencia de la Cámara. Yo, como usted comprenderá, esto no lo puedo decir, lo tendrá que decir la ejecutiva de mi partido. Bien, pero... Pero le explico. Sí. Le explico por qué es así. Que lo entiendo. No, porque es que ese documento se aprobó en la ejecutiva, entonces yo no me puedo arrogar la representación de ese órgano. Claro. Escúcheme, que yo lo entiendo y no quiero ponerle a usted tampoco en ese brete, pero sepa que hoy mismo vamos a pedir ese informe y yo supongo que con la claridad que nos ha dicho el señor Morera que trabajan ustedes, pues evidentemente lo tendremos. Pero fíjese que en el informe ustedes mismos hablan de más años que el 2007. He creído entender de lo que nos ha dicho. Claro, porque ese informe se refiere a la relación con Crespo Gomar, que creo entender que es a lo que usted se refería cuando hablaba de la empresa. ¿Algo más? Vale, o sea que eso es que todo... usted se ha referido a una empresa, entonces Sí, yo le hablo... me he referido a una empresa... Claro. Sí. Yo le... Bien, pero quiero decirle que es muy interesante el saber que ese informe existe y que lo vamos a poder tener, me imagino que en un plazo relativamente breve. Lo que sí deduzco del propio informe es que las facturas que está buscando la señora Oltra no van a aparecer. ¿Se refiere a las facturas electorales? Las facturas que soportan... Las facturas electorales sí que están. Y por contextualizar, porque no sé exactamente la cantidad que ha dicho usted, pero yo tengo... Mire, yo, por refrescarle, no por volver a la cuestión... No, es que es por aclarar. Es por aclarar el... Sí, no, este sí, tema. se lo voy a decir para eso, por refrescarle lo que le he dicho, pero entiendo que ahora no pueda usted responderlo. Le he dicho, campaña 2007, fundamental. Presupuesto que ustedes, entiéndame que lo diga así, que ustedes declaran 200.000 euros. Todo esto, fuente, Sindicatura de Cuentas. Relacionada con estas mismas elecciones, cantidad contabilizada por la sociedad Crespo Gomar en el 2007, referente al blog, exactamente 630.467 euros. Y a esto había que sumar, como también le he dicho, una cantidad mayor por la candidatura autonómica de 240.000 no sé cuántos, 794 euros. Estas son las cifras. Vamos a ver. La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana no hace informes sobre las elecciones municipales. Hace informes sobre las elecciones autonómicas. Sí. Claro, no hace informe. Sí, Entonces,
no sé, o Discúlpeme que yo he hay un dicho baile de datos. municipales, como hemos estado hablando siempre de municipales, discúlpeme, son las elecciones autonómicas que se celebran, entiendo que conjuntamente. Claro, pero vamos a ver, en esa campaña, ese año hubieron las autonómicas y las municipales. Como era una coalición, ¿vale? El bloc se encargó de la parte municipal, porque era el mismo día las elecciones, y Esquerra Unida se ocupó de las autonómicas. Entonces, yo de la parte autonómica, pues siento decirle que no le puedo responder a nada, porque se encargó otro partido de la coalición que además hoy en día no forma parte de Compromís. Ve usted, claro, cuando llegamos aquí chocamos siempre en la misma piedra. Hay otro partido, que no es culpa suya, discúlpeme, pero yo tengo que reflejarlo. Llega un momento en que nadie conoce a nadie, nadie sabe nada, nadie puede justificar nada, nadie es responsable de nada. La sindicatura, repase usted los datos, certifica los 240.000 euros de las autonómicas a cargo de Crespo Gomar. Ya entiendo yo que como son varios, bueno, y además que usted hace un informe después de no sé cuántos años. Pero yo lo que le estoy intentando explicar es que yo puedo hacer un informe, pero como usted comprenderá, yo no puedo ir a hablar con los señores de Izquierda Unida que no forman parte actualmente de Compromís a decirle, mira, vamos a juntarnos y vamos a aclarar las cuentas del 2007. Me dirán, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que te abramos la puerta de nuestro archivo y entres aquí y veas toda nuestra documentación? Deberá usted comprender esa situación. Sí, que un partido que no forma parte de la... Es que, vamos a ver, las coaliciones se forman por partidos y hay partidos que salen y hay partidos que entran. Claro. Cuando los partidos están juntos en una coalición, sí que se le puede pedir responsabilidad al socio, pero cuando el partido ya no forma parte, usted comprenderá que yo no puedo ir allí a un partido a decir, oiga, ábranme ustedes su archivo que quiero yo ver aquí lo que ustedes contabilizaron. No sé si es entendible eso o no. Pero si yo se lo entiendo, hombre, yo además... Menudo rato para usted, que no es el responsable y está respondiendo por ello. Pero usted tiene que entenderme a mí que yo le dijese, entre comillas, no me venga usted con cuentos, porque en aquel momento serían distintos partidos, pero eran una única coalición, caramba. Y a las elecciones iban juntos y los gastos electorales eran de la coalición, no de cada uno de los partidos. Y resulta que ahora, como no aparecen las facturas, pues nos tenemos que escudar en que yo llego hasta aquí y no le puedo pedir al que tengo al lado. Usted entiende nuestra postura, que llega un momento en que esto es más opaco que esa pared, a pesar de la transparencia que ustedes tienen, porque nadie justifica nada porque es del de al lado, y la señora Oltra les pide a ustedes, y ustedes piden a Izquierda Unida, y esto es un totum revolutum, que al final los datos no cuadran. Pero quiero yo cargar estas responsabilidades sobre usted, porque no son suyas. Pero es que, la parte autonómica se iba en coalición. La parte municipal, el bloc concurrió solo, como si dijéramos, no concurrió con Izquierda Unida, ¿vale? Y fuimos solos a las elecciones municipales, ¿vale? Lo de la parte autonómica, el administrador de la parte autonómica, el administrador general de la campaña de las autonómicas de 2007, era una persona de Esquerra Unida del País Valencià. Pues claro, me parece muy bien las dudas o los problemas que pueden tener ustedes, pero claro, es que era un partido que no tiene... Era un partido que no tiene nada que ver con el bloc. Pero discúlpeme una cosa, en este tono que estamos hablando, no tenemos nosotros las dudas, sus socios, o sus socias, Cuidado, que es que parece que aquí somos nosotros los fiscales en esta cuestión y nada más lejos de la realidad. Yo leo ayer y leo hoy las declaraciones de la señora Oltra, que supongo que algo tiene que ver con ustedes, y es de rasgarse las vestiduras. Y oigo las declaraciones que dice el señor Chimo Puig, que no es de la coalición, pero sí gobiernan conjuntamente, caramba, y las deudas son todos de los mismos. Entonces no las aportamos nosotros las deudas las tienen ustedes dentro. Y yo supongo que usted, con su buena labor, hará todos los posibles para intentar clarificarlas. Y que no solo nos las clarifique a nosotros, que se lo clarifican sus socios. Vale. Pero yo lo que le estoy intentando decir es que ustedes aquí, en esta comisión, han llamado a gente perteneciente a Izquierda Unida y a Esquerra Unida. Han llamado, han venido aquí. Creo que como labor previa se tienen que... No quiero mal venderlos, pero tienen que hacer una labor de una cierta investigación para saber, mira,
esta campaña en concreto, si la llevaba Izquierda Unida, pues le vamos a preguntar al señor de Izquierda Unida. Lo haremos. Efectivamente. Lo haremos. Y él tendrá que responder por los gastos de esa campaña. Yo de aquí saco la conclusión de que a día de hoy, de momento la culpa la tiene Izquierda Unida, que es quien no ha comparecido aquí. Bueno, es un comentario que si quiere... La culpa en absoluto. La No. culpa en absoluto, la culpa. La lo que culpa pasa- cuando haya algo punible. Bueno, Hombre, claro. de momento que las cuentas no cuadran. Claro. De momento que las cuentas no cuadran. Yo no sé si es punible o no, porque esto no es un juzgado y por lo tanto aquí no juzgamos esas cuestiones. Pero sí constatamos con los informes del Tribunal de Cuentas, con los informes de la sindicatura, que las cuentas no les cuadran. Y le voy a dar por bueno, sobre todo porque llevamos mucha mañana ya trabajada, que fíjense cómo van resbalando las responsabilidades, del que viene primero al segundo, del segundo al tercero, y vamos a ver dónde llegamos, que será lógico, y sobre todo que usted no es el responsable porque acaba de llegar. Pero vuelvo a lo que le he dicho anteriormente. No es responsable, pero sea consciente de que el barullo que tienen aquí sería bueno para todos que lo pudieran aclarar. Que esas facturas que es probable que tenga Esquerra Unida, que aparezcan. Si ya no se lo digo yo, se lo dice la señora Oltra. Porque Compromís es una coalición a día de hoy absolutamente opaca. Tal vez por las circunstancias de lo que he dicho antes, que entran, salen, se llevan, meten, no sé qué, tal vez por eso. Pero esa es la realidad. Y lo que constatamos la gente que lo vemos desde fuera con asombro es esto, porque al resto de los partidos se nos mira también con lupa y no tenemos la posibilidad de echar la culpa al de al lado o de echar la culpa al otro de la coalición. La culpa no me estoy refiriendo a usted. Por lo tanto, sí le agradezco su intervención, el tono que usted ha empleado. Le agradeceré muy mucho que traslade a su ejecutiva que nosotros enviaremos de forma oficial la petición de ese informe. Se lo pediremos y que respondan con más agilidad de la que nos han respondido al resto de documentación que hemos pedido, alguna de la cual no ha llegado todavía. Pero bueno, eso tampoco supongo que será directamente responsabilidad suya. Las facturas se han enviado, me consta, ¿no? Las han recibido. Sí, lo que han enviado lo tenemos, claro. De 2015. ¿Hay alguna cosa que falte de lo que han solicitado? Me refiero al partido. Sí, sí. No a las Cortes Valencianas, sino al partido. Al partido, pues vamos a recopilar la información y se lo reiteraremos. Me comunican que está todo enviado, lo referente al partido. De 2015. Han solicitado. Y sí, lo que tenemos es de 2015, pero bueno, no se preocupe. No, pero es por aclarar si han solicitado más Yo información. le reiteraré los documentos que faltan para que nos los envíen. La documentación se la reiteraremos cuando hagamos la petición de este informe. Si le parece, sabiendo que por parte de ustedes hay esta voluntad de colaborar, pues se lo agradecemos y los documentos que faltan se los reiteraremos con esta nueva petición. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. ¿Puedo hacer una matización respecto a un asunto? Cuando se está hablando de las elecciones autonómicas, que hemos hablado de Izquierda Unida, en mi caso no he tenido en absoluto la intención de culpabilizar ni de descargar responsabilidades hacia Izquierda Unida. Pero sí que es cierto que, claro, cuando en una coalición electoral se nombra un administrador, se tienen que pedir responsabilidades al administrador. Eso no es culpabilizar, ni es decir, oiga, pásale el muerto a Izquierda Unida. No, esto no funciona de esta manera. Pienso yo que es así. En la parte que nos corresponde a nosotros, de la parte municipal, todas y más, pero en la parte autonómica, evidentemente, si había unas personas que se encargaban de eso, que yo creo que respecto a las facturas, no sé qué presuntas irregularidades habrán habido, no sé si coincidirá o no coincidirá, pero vamos, en todo caso no es ni culpabilizar ni descargar responsabilidades que no nos correspondan a nosotros como a Bloc y como a Compromís. Pero mire usted, Eso. Yo se lo admito todo a estas horas ya, créame, lo admito casi todo. Pero vamos a ver, dígame usted una cosa, si ustedes eran socios, había un administrador y toda esa contabilidad y toda esa
justificación está en cuestión, ¿no debieran ustedes ser los primeros que exigieran que responsabilizasen a quien fuera el administrador? No tendríamos que llegar de fuera, lo tendrían que haber hecho ustedes. Pues no es culpabilizar, claro que no es culpabilizar, es responsabilizar. Y si las cuentas están en cuestión, y lo están, como a usted le consta, y no me va a decir que no, las cuentas están en cuestión y se están diciendo cantidad de cosas que no benefician al sistema en general y a ustedes en particular. ¿No sería lo lógico que fueran ustedes los primeros que llamasen a Izquierda Unida, les vers, y sin culpabilizarles de nada les exigieran esa clarificación? Esto es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces usted me dice, vaya usted a Izquierda Unida, voy a ir. No les está usted culpabilizando, evidentemente, pero me está poniendo el dedo donde entiendo yo que está la responsabilidad, según usted, y le digo a usted, ustedes debieran haber sido los primeros en responsabilizar a Izquierda Unida para que hubiera aclarado todos estos extremos, que no están aclarados, que están en la boca de todo el mundo y que están poniendo en cuestión la forma de financiación suya y de toda la coalición. Entonces, ya tomo nota y queda constancia en el acta que usted no ha culpabilizado a Izquierda Unida, pero sí les apunta como responsables y yo le digo, responsabilíceles de verdad, porque alguien tiene que aclarar esto. Y lo que no nos vale a nosotros, y creo que a la ciudadanía en Valencia tampoco, es que unos por otros la casa sin barrer. Y lo he dicho antes y lo repito para terminar. En Compromís entran, salen, no se conocen, nadie sabe quién responde en un momento dado. Como han pasado muchos años, es culpa de unos, culpa no, responsabilidad de unos, de otros, etcétera. Y esto es lo que tenemos, señora presidenta. Por lo tanto, no es culpabilizar a nadie, pero también tendremos que anotar el llamar a Esquerra Unida, que si en las páginas web hubieran estado suficientemente delimitadas estas cuestiones, lo hubiéramos hecho en su momento, pero a veces es muy difícil saber quién está detrás de las responsabilidades. Nos lo ha aclarado el señor Martí y yo se lo agradezco sinceramente, igual que todo el resto de su comparecencia, al igual que el tono que ha empleado. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Aznar. Yo también le agradezco su intervención al señor Martí y a su acompañante. Les doy las gracias a todos por su presencia esta mañana y se levanta la sesión.